En Gestión a Radio, edición limitada, con María Villardón. Porque ya ven, un día cualquiera puede que se emprenda un viaje que nunca se desea. Uno de esos viajes no deseados fue el que un día emprendió Luis, un niño que en mayo de 2012, cuando tenía 12 años, sufrió un accidente cardiovascular que le dejó sin vida durante 20 agónicos minutos hasta que los servicios de emergencia lograron reanimarle. Estuvo fuera de su cuerpo durante 20 largos minutos, de los que salió con daños graves, pero que ahora está muy bien. Entonces es una historia de esperanza, porque al final tiene un final feliz, un final esperanzador. Y su padre, José Manuel Gil, ha decidido escribir un libro que se llama El viaje de Luis, la historia real de un milagro explicado por la ciencia. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues la verdad que bien, muy bien. Ahora bien, después de todo aquel susto que todo lo relatas con pelos y señales en este viaje de Luis, ahora Luis está bien. Sí, Luis está hecho un cabestro, como diríamos, ¿no? Está el tío fenomenal. La verdad que va al cole como un niño normal, ha vuelto a tocar, él era músico, ha vuelto a tocar su saxofón. Tocaba el saxo, ¿no? Sí, toca el saxo. Sí, toca el saxo también, monta en longboard, hace submarinismo, es decir, ha vuelto a hacer todo lo que hacía, ¿no? Con mucho trabajo, por cierto, pero bueno, ahora lo iremos viendo, supongo. Bueno, con mucho trabajo, efectivamente, no solo suyo, sino con mucho trabajo, mucho sufrimiento y mucho dejarle hacer por parte de bueno, por tu parte y por la parte de tu mujer, incluso de su hermana pequeña, ¿no? Sí. ¿Por qué decides escribir este libro, José Manuel? Bueno, la verdad que hay un motivo claro, y además surge casi desde el principio. Por esa misma razón, pues la verdad que también tenemos documentación, digamos, gráfica, es decir, tengo un montón de fotos de todas las fases por las que ha ido pasando el niño, ¿no? Decidí escribir El niño cuando me di cuenta, digamos, de la mala rehabilitación que, por lo menos en nuestro caso, y parece ser que, digamos, ocurre con cierta frecuencia, se le daba a estos niños en general en el Sistema Nacional de Salud, porque se les dedica muy poco tiempo a rehabilitación. Yo en aquel entonces no sabía, digamos, o tenía esperanzas en aquel momento de que le fueran a dar una rehabilitación adecuada, pero bueno, cuando te ocurren estas situaciones tan trágicas, lógicamente uno empieza a informarse, empiezas a preguntar a las personas que o bien han sufrido algo o bien están cercanas a ese mundo, y empiezas a tener la realidad de que no va a ser así. De todas maneras, también es cierto que a mí en el propio hospital donde estuvo Luis ya me advirtieron de alguna manera los propios doctores que en fin, que allí no íbamos a encontrar la rehabilitación que le hacía falta, ¿no? Entonces, bueno, pues por casualidades de la vida yo llevaba muchos años, cosa de 9 o 10 años, leyendo libros acerca del cerebro, porque es un tema que me interesaba en aquel entonces. Me he leído muchísimos libros de cómo se conserva, de cómo se, digamos, intenta ralentizar el envejecimiento del cerebro y del cuerpo en su conjunto, ¿no? Qué cosas se pueden hacer pues para reducir la posibilidad de que tengas un Alzheimer o de que tengas determinadas enfermedades como un ictus, ¿no? En fin, y todos esos conocimientos, pues a Dios gracias, y casualmente cuando le ocurrió esto a mi hijo, pues la verdad que los pude poner en práctica, ¿no? Además viendo pues lo que se hacía con las rehabilitaciones. Y aunque parezca una exageración, que no lo es, para los oyentes que decidan comprar el libro, verán que lo que hice fue tomar el control de la rehabilitación desde el primer momento, cosa que además incluso con críticas muy feroces hacia, digamos, no sé si llamarlo tu sistema o tus pruebas, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque primero que era muy sorprendente, porque empezamos a hacer la rehabilitación, o le empecé a hacer la rehabilitación a Luis dentro de la propia UCI. Fíjate lo que estoy diciendo, la UCI es un sitio donde, digamos, todas las personas pues están sometidas a unos cuidados especiales, una vigilancia, no se permite casi el paso de las personas, etcétera, ¿no? A mí la verdad que me lo permitieron. Los doctores estaban un poco sorprendidos, bastante sorprendidos por lo que hacíamos, pero me lo permitieron porque, bueno, yo procuraba también ser muy educado, no hacía ruido,
y me dejaron hacer, como yo digo en el libro, ¿no? En mi puesto de trabajo, que en aquel momento era sacar a Luis adelante, y ya desde ese mismo momento, pues digamos, tomé las riendas de la rehabilitación del niño, y desde que salió de allí, luego le subieron a la planta, estuvo también allí 3 días, ya en la planta estábamos haciendo rehabilitación más avanzada, y una vez que salimos de la planta del hospital, bueno, pues hemos estado durante 1 año pues con una rehabilitación muy intensiva. Bueno, de hecho en el libro están de alguna manera los horarios, lo voy a llamar, de su rehabilitación, y es muy duro para Luis, seguro, ha sido muy duro y para Luis, para todos, para todos, pero es que no quiero exagerar, pero empezaba a las 3:30 y hasta las 11 el niño no terminaba de hacer ejercicios. Sí. No, la verdad que la rehabilitación ha sido dura para él, por eso lo digo yo en el libro, que Luis ha sido un titán y un héroe, ¿no? Como ese de una de las canciones que nosotros tocamos como saxofonistas. La verdad que ha sido duro para él, pero lo ha conseguido, y ahora pues se le ve muy contento, claro, porque ha conseguido volver a la vida a la que él tenía. Fíjate tú que él cuando salió de la UCI, subió ciego, inmovilizado parcialmente, y no podía hablar tampoco, y ahora, sin embargo, pues hace lo que cualquier niño, ¿no? Y a los 4 meses Luis estaba yendo al colegio. A los 4 meses. Esto es un tiempo récord en recuperación neurológica. Me gustaría, ¿no? José Manuel, que les contases a los oyentes, cuando nada más tener el accidente, Luis, de alguna manera, cuando tú vuelves a casa esa noche con tu hija Elena, pierdes la esperanza. Sí. ¿Crees que Luis va a morir? Realmente luego vas viendo que de alguna manera va evolucionando. Me gustaría que me contases esa parte. ¿Cómo te sientes tú en ese momento cuando realmente...? Es una parte muy dura, porque efectivamente esa noche pensábamos que Luis iba a morir. Luego no fue así, y en fin, y poco a poco pues se fue recuperando. Lo que pasa es que luego se recuperó de esa situación tan trágica, porque eso fue cuando se clavó, cuando ocurrió el accidente, por no desvelar todos que lo lean los elementos, ¿no? Cuando sufrió el accidente, esa noche pensábamos que se iba a morir, al final no se murió, consiguió salir, digamos, de esa situación tan crítica, pero luego entró en otra probablemente incluso más crítica que esa, ¿no? Y afortunadamente también consiguió salir de esa segunda situación tan crítica, y en fin, y una vez que consiguió despertar, que me parece fue a los 10 días de estar en coma, pues ya a partir de ahí fue cuando yo ya tomé el control y empecé a hacer pues cosas que efectivamente algunas personas me miraban con cara de sorpresa. Tú lo llamas perrerías en el libro. Bueno, le hacía unas perrerías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eran maneras de estimularle para que consiguiera volver a la conciencia, a partir de ahí pues poder digamos iniciar la rehabilitación de verdad, ¿no? Pero bueno, la realidad es que en la UCI pues los doctores miraban con sorpresa, pero tampoco decían nada, quiere decir que no estábamos haciendo nada que le perjudicara a él, y como además se ha demostrado luego, pero en todo caso si ellos hubieran visto algo lo hubieran dicho, y en el libro lo menciono, hablo ahí un par de cosillas, pero no nos pararon en ningún momento, no me paró en ningún momento lo que estaba haciendo. Y luego posteriormente es verdad que cuando Luis ya estaba fuera del hospital y ya intensificamos mucho la rehabilitación, pues sí, la verdad que las críticas vinieron de diversas partes o sectores, ¿no? Críticas de todas, de amigos, de familiares, de profesionales también, porque realmente hicimos algo que no es muy habitual, pero que está soportado científicamente, ¿no? Como además hay una última parte en el libro, bastante larga, que sustenta científicamente todo lo que hice en esa rehabilitación, que por otra parte no es nada novedoso, es decir, que está todo escrito en los libros, no es que yo haya inventado algo, está todo esto está escrito en libros de medicina, lo que pasa es que no se aplica o no se aplica de esta manera, ¿no? Y bueno, pues como era una manera novedosa de rehabilitar a las personas, pues algunas te criticaban que si estabas cansando al niño, en fin. Bueno, y está contado en el libro, ¿no? Está contado en el libro y todo muy bien, todo con pelos y señales. Me gustaría preguntarte, José Manuel, porque claro, puede que la situación de Luis
se repita en otras personas en el futuro y se haya repetido en el pasado. ¿La condición económica influye en una más pronta recuperación o en una recuperación total? Te voy a contestar a eso ahora, pero quiero dejar claro un punto, y es que la verdad que el libro lo escribí precisamente para ayudar a todos estos otros casos de niños que sufren, niños y mayores, ¿no?, que sufren una mala rehabilitación, porque es una pena. La condición económica influye, pero solo hasta cierto punto. Influye más el que sepas lo que tienes que hacer, que además son cosas muy sencillas. Una vez que sabes lo que tienes que hacer, pues te das cuenta de, por ejemplo, que para recuperar, voy a poner un ejemplo muy sencillo, para recuperar la memoria, pues la manera en la que se recupera es jugando a juegos de memoria, pero juegos como puede ser el juego del Simón o el juego de las cartas de parejas. Estos son los juegos que se utilizan en los sitios, en los centros especializados de rehabilitación, ¿no? Y está claro que hay que contar con estos centros y con los profesionales, pero luego se puede hacer mucho trabajo en casa, y eso es precisamente una de las cosas en las que yo insisto en el libro, porque es verdad que si se hiciera mucho de ese trabajo, probablemente familias que a lo mejor no tienen tantos recursos económicos como para poder costearse una rehabilitación externa intensiva, lo pueden hacer ellos en casa también. Simplemente hay que saber qué es lo que tienen que hacer. Informarse, estudiar, informarse y aprender, ¿no? Eso es. Y eso está todo un poquito intentado esbozar en el libro, sí, para que a los padres que tengan la desgracia. Bueno, es un libro, ¿no?, muy detallista, está, sí, todo muy bien explicado, en un lenguaje muy divulgativo, muy coloquial. Está hecho para eso, precisamente, para ayudar a otros. Nos alegramos mucho que Luis esté bien, José Manuel, bien, porque la verdad, comenzar a leer es duro. Entonces luego cuando vas viendo que el niño va recuperándose, sí. No, la verdad es que te devuelve la sonrisa, ¿no? Sí, está el tío fenomenal. Vamos. Pues le vamos a mandar un beso desde aquí. Muy bien, se lo diré de vuestra parte. A Elena también, que también ha tenido lo suyo. Claro que sí. La pobre. Tiene ahora 17. 16. Y a tu mujer. Sí, desde luego, que también pasó una mala época. Desde luego, esto no es fácil para nadie. El viaje de Luis, la historia real de un milagro explicado por la ciencia, escrito por el padre de Luis, que es José Manuel Gil, el prólogo del doctor Federico Godet, así que no se lo pierdan, porque quizá un día necesiten de estos consejos. José Manuel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya ven que nunca hay que perder la esperanza, porque con un poco de información, un poquito de empeño, un poco incluso de cabezonería, las cosas pueden salir bien y se puede seguir adelante. Así que ya saben, la esperanza es lo último que se pierde, señores. Nosotros volvemos mañana miércoles a la 1:00 p.m, las 12 en Canarias. Hasta ese momento, sean felices, dense una vuelta, que la vida es estupenda. Hasta mañana, adiós.